Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Ok. Vamos a leer nuestro pasaje, Primera de Pedro 4, 7 al 11. Y el tema es vivir conscientes que el fin se acerca. Por eso estamos muy emocionados, porque el fin se acerca, ¿sí o no? ¿O no? Solo David dice amén. Bueno. Dice 1 de Pedro 4, 7 al 11. El fin del mundo se acerca, está diciendo Pedro. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Bueno, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, qué palabra tan tremenda de Pedro. Te suplico que esta palabra la pongas, la siembres en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en este culto, que nos muevas a entenderla y a vivirla. Habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Estos versículos forman la cuarta y última sesión de exhortaciones que está haciendo Pedro a todas las personas a las cuales él ha dirigido esta carta, que son ustedes recuerdan quiénes son, ¿no? Los expatriados que están en el Ponto, en Asia, en Galacia, Capadocia y Bitinia, o sea, son grandes regiones. O sea, son grupos sociales diferentes en diferentes lugares. Y el apóstol está proporcionando instrucciones generales a la familia de Dios bajo un criterio en este pasaje. Y es el de la escatología. Algunos no van a entender qué es escatología, pero son de las cosas últimas, de las cosas que están por finalizar el mundo. Entonces, Pedro exhorta a los creyentes a orar en el versículo 7. El 7b, a amarse los unos a los otros en el versículo 8. A ser hospitalarios, versículo 9. Y a ejercer sus dones espirituales, versículo 10 al 11. A la luz de el tiempo del fin. La vida, según la voluntad de Dios, también involucra el cumplir nuestro servicio, nuestra mayordomía. Además de ser agradecidos y de tener un profundo agradecimiento a Jesús, al Señor, por todo lo que ha hecho con nosotros y todo lo que implicó la cruz para Él, nosotros debemos también responder a ese amor, como enseña aquí Pedro, que cada uno de nosotros debe proyectar esa vida para glorificar al Señor. Entonces, el pueblo de Dios, que es la iglesia, ha de vivir con integridad, amor y santidad, mientras guarda el regreso del Señor. Esa es una clave aquí. La clave de este pasaje es que todos nosotros debemos ser íntegros, debemos tener amor y santidad. Este pasaje comienza con una promesa para los fieles y con una advertencia para los que son infieles.
¿Por qué? Porque Pedro pensaba que era eminente, era muy cercana a la venida del Señor. Y para toda la iglesia, no quiere decir que ellos están engañando, diciéndole, Pedro estaba engañado y él pensó que, no, para todos ellos estaban esperando esa promesa muy pronto. Había una convicción, un deseo, un sentido profundo de esperar que Jesús viniera pronto. Por eso dice Pedro, el fin del mundo se acerca. Eso es algo que tiene que ponerse con urgencia. Es una urgencia para ellos. Y por eso Pedro dice, por consiguiente, sean serios. O sea, la palabra que se usa ahí, que se traduce serio, es prudentes. ¿Sí? O sea, ser prudente es mantener la mente a salvo. ¿Sí? Es hacer un juicio correcto. Es poder ver las cosas en una perspectiva que de verdad glorifique a Dios. Ese énfasis que él hace de ser serios tiene que ver con tener dominio propio, tiene que ver con esa moderación de las cosas como las hacemos. Ustedes se han dado cuenta hoy que la gente está haciendo las cosas no moderadamente. El otro día mi hijo me mostró de un restaurante que venden hamburguesas acá, una cosa de hamburguesas, pero una cosa horrible, así inmensa. Y la gente quiere comprarse eso. Es exagerado. ¿Por qué? ¿Por qué quieren las exageraciones? ¿Por qué queremos los combos agrandados? ¿Por qué? ¿Por qué quieren agrandarlo y agrandarlo y agrandar? ¿Por qué quieren esas cosas? El mundo quiere que nosotros seamos exagerados. Y en realidad, ¿tú necesitas una hamburguesa así de grande? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Necesitas comer, alimentar y ya. Pero nosotros tenemos esa situación de que el mundo nos motiva a hacer cosas las cuales Dios no quiere para nosotros. Por eso habla de prudencia. Ahora, aquí Pedro va a utilizar 4 exhortaciones a estos hermanos a los cuales les escribe, y esas exhortaciones tienen que ver con la manera como vivimos como creyentes. Primero, la primera exhortación está en el versículo 4-7, dice, oren, oren. Él lo había dicho en el capítulo 1, versículo 13, que dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio, pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado en el mundo. El primer consejo de Pedro es que los creyentes tengamos una mente clara para orar y hablar al Señor, despejado la mente para orar. Las expresiones de este pasaje implican que nosotros tenemos que ser muy claros en la manera como nos acercamos a Dios. La oración, tanto pública como privada, debe ser una oración que sea eficaz, clara. Hace poquito me mandaron un video de un niño que está orando por la comida. Entonces los papás le dicen al niño, ore. Entonces él hace, y se pone así para orar, ¿no? Amén. Y se da la bendición y empieza a comer. Y le dice la mamá, pero ¿tú qué dijiste? Yo no sé. ¿Y cómo que yo no sé si no te escuchamos? Yo tampoco. Dice el niño, yo tampoco me escuché. ¿Qué es lo que pasó? Tenemos la actitud, nos agachamos así, cerramos los ojos fuertemente, pero no decimos nada, como ese niño. Ni nos escuchamos, ni sabemos, ni entendemos lo que en realidad la oración es. Cada uno, mire, Pedro está exhortando a cada uno y dice, por ejemplo, de la manera como ustedes oren, hagan lo mismo con el resto de cosas. Por ejemplo,
Él dice, lo mismo debe hacerse con la esposa. Dice en el capítulo 3, versículo 7, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. ¿Por qué debemos tratar a la esposa con entendimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que el esposo debe tratar a la esposa? O la comunidad. Dice en Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. O sea, Dios está atento a todo lo que hacemos. Él sabe todo. Pero aquí hay una promesa, es que Él está atento al que hace lo bueno. Pero, ojo, con el que hace lo malo. Cuidado. Entonces, la iglesia debe estar alerta, las personas, los cristianos debemos estar alertas para orar correctamente. Como dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en las oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hay una actitud, una forma de mirar la oración. La oración tiene que ver con ese sentido que nosotros tenemos en la mente de que el fin se acerca y que nuestras oraciones deben ser motivadas por eso. Por eso que entendemos nosotros que el fin está cerca, hermanos. ¿Cuántos de ustedes creen que el fin está cerca? ¿Ustedes creen que Cristo viene? ¿Viene o no viene? Amén. Y si viene, ¿cómo debo estar orando entonces? ¿O estoy pensando que no viene? La oración debe basarse en esa expectativa. La segunda exhortación de Pedro está en el versículo 8 que dice amar. ¿Sí? Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Entonces, Pedro ha estado durante toda su carta, o durante los pasajes anteriores, ha estado hablando que el centro, que la directriz, la columna vertebral de los creyentes es el amor. Está en el capítulo 1, versículo 22 al 25, al 17, el 3:8 y así. Hay diferentes partes en la carta que está hablando sobre el amor y en este punto está hablando del amor. La ética de nosotros como creyentes se basa en el amor. Porque allí es donde nosotros demostramos si realmente nos movemos como creyentes o no. ¿Qué pasa al final de la historia? ¿A quiénes se van a encontrar con Cristo al final de la historia? ¿Quiénes van a estar con Él? ¿Quiénes? ¿Ah? Los que lo aman, sí, sus hijos. Entonces, la iglesia se fortalece en la fe y se ayudan mutuamente para que cada uno de nosotros vayamos y estemos ahí con Él. Por eso habla de que debemos amarnos con profundidad. Dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 22, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Es decir, que hay que esforzarse en el amor, amarse unos a otros en medio de la crisis, porque Pedro le está hablando a esta gente que está en crisis, que está siendo perseguida, que está en problemas, que están que han salido de su país, están yendo a otros países, que están buscando otro camino. No es fácil amar a otros cuando la cuestión es difícil. ¿Sí o no? No es tan fácil amar a otras personas cuando las relaciones familiares, cuando el trabajo anda mal, cuando nuestras amistades no son buenas amistades, cuando se pone todo a prueba y surgen las dificultades, no es fácil amar. No es fácil amar. Y Pedro dice, esfuércense por amarse unos a otros. Oye, ¿es fácil amar al que siempre te está criticando? ¿Es fácil amar al que te dice cosas para hacerte sentir mal? ¿Es fácil amar de esa persona?
no es fácil. Y más si somos entre hermanos y hay situaciones de que uno dice, bueno, el temperamento de esta persona no me llama mucho la atención. No quiero hablarle mucho a este o a aquello. A veces como que nos pasa eso. Por eso Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Oye, qué querrá decir eso? ¿Qué quiere decir que el amor cubre multitud de pecados? ¿Qué significa eso? ¿Por qué quiere decir, Pedro querrá decir con estas palabras que amar a otras personas recibirán perdón de Dios porque han hecho algo malo? Por ejemplo, ¿cuántos les ha pasado que a alguien que ustedes creen que es su amigo le ha hecho la zancadilla o le ha hecho el cajón, le ha hecho mal y tú dices, bueno, lo perdono? ¿Han podido hacer eso? ¿O se han quedado con el resentimiento acá? Ayer estuvimos hablando con un amigo, con mi esposa, es un amigo de hace muchos años, y él me hizo algo muy tenaz. Y ayer le decía, hemos vivido situaciones duras, hasta hemos peleado, pero seguimos siendo amigos. Y él me decía, sí. Porque hay que vivir, hermanos, todas las situaciones, pero ¿qué debe reflejar en medio de las situaciones? Que somos de Dios, porque perdonamos y amamos. ¿Será que amar implica que Dios perdona a quien demuestra amor? ¿Será que quizás quiere decir que amar a los demás hace que la comunidad sea más santa y perdonadora? Que el que ama estará dispuesto a pasar por las cosas más difíciles, pasar las faltas más difíciles y ayudar a la persona y no traicionar. Cuando alguien te traiciona, tú puedes perdonar al traidor. Puedes hacerlo. Algunos piensan en Judas, ¿cierto? Judas traicionó a Jesús, ¿cierto? ¿El Señor lo perdonó? ¿Creen ustedes que Dios lo perdonó? Se quedan calladitos pensando que de pronto dicen que sí o que quién sabe qué nos dice el pastor, pero claro, Dios ama. El problema está en que en nuestra vida. Otra cosa es la salvación, ¿cierto? Pero el perdón tiene que ver con que el Señor no mantiene, dice que Él ha echado los pecados de nosotros lejos. ¿Por qué siendo las personas que somos el Señor nos ama tanto? ¿Sí? En realidad lo que Pedro está haciendo aquí es un énfasis para que nosotros seamos una comunidad que se ama, que se cuida. La tercera exhortación dice en el versículo 9 que practiquemos la hospitalidad. Dice, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida y un lugar a donde dormir. ¿Saben? Hospedarse en la época de Jesús y en la época de Pedro era muy complicado porque no habían albergues muy buenos, no, o sea, que todo el mundo llegaba y que hay un albergue, puedo llegar. No, no era tan fácil. Y más Pedro en los viajes que él hizo, él necesitaba de personas o de hermanos que lo recibieran con alegría y todo. Yo creo que Pedro escribió también esto porque hubo de pronto personas que no lo recibieron bien y que él tuvo que mirar eso. El Señor les dijo, cuando ustedes vayan y alguien lo reciba, la paz de ustedes va a reposar sobre ese hogar, pero si no lo reciben, hasta el polvo de sus pies, sacúdanlo, porque ellos no han querido ayudarles, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra actitud de hospedar? ¿Podemos hospedar? ¿Somos hospedadores? ¿No? Bueno, en nuestro corazón a veces como que uno dice, ya viene tal persona y quiere que yo le cuide, la tenga aquí quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y es la actitud. Por eso Pedro aquí hace un énfasis de que no debe ser, no debemos sentirnos egoístas al ayudar a la persona.
Y en Hebreos 1, en Hebreos 13:1 dice que algunos, dice, no basta hacer el bien, hay que hacerlo con buena actitud, pues algunos hospedaron ángeles sin saberlo. El principio está vigente. ¿Ustedes creen que hoy en día podemos hospedar a alguien, aún en medio del coronavirus? ¿Estamos dispuestos a hospedar a alguien y decir, vamos a recibir a esa persona, pero ¿será que tiene coronavirus? No. ¿O es asintomático y nos va a prender todo este virus a nosotros? ¿O qué? ¿Estamos prevenidos respecto a ser hospedadores? ¿Sabe? En realidad Pedro entiende que somos humanos y por eso dice ahí el versículo, sin quejarse. La hospitalidad es el fundamento del movimiento cristiano. Los cristianos somos gente hospedadora, gente que ayudamos al prójimo y que le ayudamos a salir adelante en medio de las situaciones. ¿Saben? El Señor enseñó eso a sus discípulos. Cuando necesitó un lugar, cuando Cristo necesitó un lugar para la Santa Cena, ¿dónde lo encontró? Él tenía una casa que él había comprado y un aposento para poder hacer la Santa Cena. No, alguien le prestó su casa, alguien lo recibió y lo acomodó amablemente y le cedió su espacio para que él con sus apóstoles, sus discípulos, hiciera la Santa Cena. ¿Saben por qué celebramos la Santa Cena? Una de las razones es porque Jesús comía con sus discípulos. Y tradicionalmente se sabe que la Santa Cena se hace entre los discípulos de Jesús. Entonces, esa es una manera de mostrar que hospedamos. ¿Será que el COVID impide esta exhortación de hospedar, de comer juntos? Tenemos que pensar eso. La cuarta exhortación ejercita los dones. En el versículo 10 al 11, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien, ¿sí? Sírvanse los unos a los otros. ¿Has recibido? Oye, ¿qué pasó ahora? Hay doble sonido. ¿Ya? ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces Pedro exhorta a que sirvamos a los demás con lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado algo, úsalo para bendecir, para que otros lo tengan, ¿cierto? Para que puedan recibir del amor de Dios. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene poder de Dios. Así Dios será todo alabado y por medio de Jesucristo. O sea que si alguien hable, miren, una pregunta, ¿esto es solamente para los que predican la palabra, los que son predicadores aquí en el púlpito? ¿O es también para los que sabemos hablar y tenemos amigos y gente con quien compartir y poderles decir que Cristo es lo más importante? ¿Qué creen ustedes? ¿Es solo para los predicadores? ¿Es para los que hablamos? ¿No? Para todos, ¿cierto? Todo el que puede hablar y el que ha recibido a Cristo en su corazón debe hablar. Hablar porque como si Dios hablara a través de ti. Alguien te pide decir una cosa, tú háblale del Señor. ¿Por qué no le vas a hablar? Si es algo que Dios te ha dado, si el Señor te ha dado la posibilidad de hablarle de Él, háblale. No te quedes callado. ¿Sí? Dele la gloria al Señor. Miren, Pedro termina con una doxología aquí. El propósito de hacer estas cosas, de orar, de amarnos, de hospedarnos, de usar los dones, esas 4 exhortaciones que está haciendo Pedro, termina
diciendo que para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. El propósito es que Él sea glorificado. ¿Cómo es posible? Oigan, ¿cómo es posible? Nosotros quienes somos. Y yo acabo de leer un pedacito de Job que dice, gusanos. Somos un gusano en medio de este universo. ¿Quiénes somos nosotros para que el Dios que hizo las galaxias, que hizo el universo, quiera que nosotros seamos parte de un plan que Él tiene para honrar y glorificar? ¿Cómo es que Dios espera que yo lo glorifique, siendo yo quien soy? Que no soy sino un gusano delante de su majestad y de las cosas que Él ha hecho. Miren, pongamos esto para nuestro tiempo. ¿Saben? Las cosas que Pedro les está enseñando a la iglesia de su tiempo tenían que surtir efecto en estas personas en situaciones de dificultad. Y para nosotros, ¿qué tiene que ver esto? ¿Tiene algo que ver con nosotros hoy, lo que estamos leyendo de este pasaje? Pensemos. En primer lugar, ¿es importante para nosotros el mensaje de que Cristo viene? ¿Ha sido importante? ¿Tiene importancia hoy para ti que Cristo venga? ¿Sí o no? Porque si no es importante, las cosas que tú hagas no van a caer en ese pensamiento, en esa perspectiva. Y por eso Pedro está diciendo, todo lo que ustedes hacen tiene que caer bajo esa perspectiva de que Cristo viene. Es urgente, es clave este mensaje. Pero ¿saben qué? No se habla de eso. No se habla de este mensaje. Hemos dejado el mensaje de importancia y de preocupación, porque yo dije al principio que hay dos elementos, que hay bendición para los creyentes porque dicen Cristo viene, pero hay juicio para los que no creen. Y no se habla de eso. ¿Saben qué ha pasado durante la historia en la iglesia cristiana? Antiguamente los predicadores hablaban de juicio, infierno y todo eso, y la gente se asustó y dejaron de hablar de esto. Se dejó de predicar sobre esto. Y hoy en día estamos nosotros con un mensaje tan cómodo porque hemos crecido en medio de una comunidad cómoda. Hemos pensado que la tecnología y las cosas, el celular, el computador, todo ha avanzado, ¿no? Ahora nosotros no tenemos que preocuparnos por encender la leña, el fuego. Bueno, a veces queremos volver a eso, ¿no? Cuando hacemos asado tenemos que, cuánto luchamos para que encienda el fuego, ¿no? Para que se encienda estas brasas y poder poner la carne ahí y comérnosla. Pero es tan fácil encender, poner la comida en un microondas y ya, está caliente. ¿Sí o no? ¿Es tan fácil eso? ¿Es tan fácil? Es tan fácil con un solo clic conectarme con una cantidad de personas en el mundo. Es tan fácil hablar con amigos que están en Europa en este momento y verlas la cara ahora con esa comodidad y esas cosas que tenemos ahora. Antiguamente nosotros luchábamos con las cámaras fotográficas porque teníamos un rollito de 12 o de 16 fotos y si nos dañaba una, wow, no, es que los rollos están caros. Y hoy en día, selfies para todo. ¿Cierto? No importa. Ahí se dañó, pues ponemos otra y sacamos otra. Ya no hay problema. Entonces la comodidad nos ha sacado a nosotros del concepto. El mundo ha sacado a la gente del concepto de la urgencia, del juicio. Este sentido de comodidad nos impide ver lo importante que es el mensaje de Dios desde la urgencia, desde el sentido del juicio.
Pensemos. ¿Ustedes creen que es válido decirle a algún amigo, oiga, si usted no recibe a Cristo, se va para el infierno? Dice, ¿cómo le voy a decir eso, cierto? No le vamos a decir. ¿Por qué? Porque ese mensaje no queremos decírselo porque la gente no acepta ese mensaje. Pero pregunto, si esa persona no recibe a Cristo, ¿para dónde va? Si esta persona no entiende que Cristo viene pronto, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el mensaje del pueblo cristiano? No es un mensaje escatológico, no es un mensaje que habla de que Cristo viene. Y Pedro está diciendo, miren, Cristo viene, hagan esto, pórtense de esta manera porque Cristo viene. Si no hay un mensaje con esas características, olvidamos esa parte del mensaje. Por eso Pedro está hablando de estas cosas a esta gente en situaciones difíciles. ¿Saben? Hoy en día las canciones que se cantan en la gran mayoría no tienen que ver con esta urgencia de, de un mensaje que puede ser complicado para la gente, que implica que viene Cristo. Y si el Señor, el Rey, el soberano, se va a sentar en el trono a juzgar a la gente, y yo no tengo eso en mi mente, ¿por qué les estoy diciendo esto? He estado orando por mi mamá. Varios de ustedes lo saben, mi mamá tiene Alzheimer. Y yo estoy muy cuestionado diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo se va a salvar mi mamá? Sí, está con Alzheimer. ¿Cómo ella va a entender el mensaje? Y yo se lo he explicado y he hablado y he orado con ella. ¿Y qué? Si se le olvida y no, ni siquiera, es como si nunca le hubiera dicho nada, ni hubiera orado con ella. Porque la persona con Alzheimer se le olvida. Es como encontrarse con el endemoniado gadareno. Pero ¿qué hizo Jesús con el endemoniado gadareno? Lo sanó, lo salvó, le dio una nueva vida. Y si Cristo no me da ese regalo, porque es un regalo, yo no lo merezco, es por su bondad. Si Él quiere salvar a mi mamá, es cuestión del Señor, pero yo oro por ella. Hay una urgencia. Tú no tienes urgencia. Hay muchas cosas que la gente ha olvidado. La gente, hubo profetas o ha habido profetas o profecías de la Biblia, y la gente ha tenido esos profetas y han dicho cosas y cosas. Y nos hemos dado cuenta que no es cierto muchas veces, porque la gente simplemente quiere poner las profecías que ellos desean tener. Hay muchos grupos que han dicho, Cristo ya llegó, Cristo viene, no sé qué. O han puesto al anticristo como Hitler, como, bueno, Napoleón, bueno, etc. Nerón. Una cantidad de personajes de la historia han sido el anticristo. O algunos dijeron que cuando Israel estuviera en su terreno, en su tierra, pasaría una generación y se acabaría el mundo. ¿Cuándo fue que Israel estuvo en su tierra? 1948. ¿En qué fecha estamos? 2021. ¿Ya pasó una generación? Ya pasaron varias generaciones. Y entonces, ¿no? Y muchos de nosotros pueden estar pensando, pues quién sabe cuándo venga Cristo, entonces dormámonos en nuestros laureles. ¿Me entienden lo que quiero expresar? Veo que hay un problema en nuestro compartir a veces y olvidamos la urgencia del día del juicio. Va a venir un día de juicio y se va a sentar el legislador a juzgar a los vivos y a los muertos.
Esa urgencia está en mi corazón, en mis oraciones, en mi amor, en mi sentido de hospedar o en los dones que Él me ha dado para ayudar a otros. ¿Está o no está? Y saben, el amor tiene que ver con eso, con advertencia al que se ama. Como cuando le decimos al niño, no metas el dedo en la llama porque te quema. ¿Cierto? Es una advertencia, pero el niño quiere meter el dedo y lo mete y se quema. Pero es un problema porque no escuchó la advertencia. Es tremendo esto y muy importante. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a tener ese sentido comunitario de preocupación. Tenemos amigos, próximo domingo tenemos que compartir un mensaje de urgencia a estos amigos que vengan y conozcan del Señor. Es clave. El amor resuelve problemas, como dice la palabra aquí. Cubre multitud de pecados. Señor, esta tarde te damos gracias por estar con nosotros. Ponemos delante de ti esta palabra, este mensaje. Señor, perdónanos cuando no respondemos amorosamente a las personas. Cuando no buscamos la reconciliación, cuando no oramos por ellas y ni queremos que se acerquen a nosotros. Cuando no somos bondadosos y no hablamos del amor que tú tienes con ellos. Y dejamos que se mueran y que se pierdan. Señor, danos un amor de verdad que cubra esa multitud de pecados. Que tengamos ese sentido de orar con urgencia, porque el fin se acerca. El fin se acerca. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.